Esta época comienza a partir de la caída de Tenochtitlán en 1521 y termina en 1810 por la independencia de México. Como antecedente histórico, Hernán Cortés llegó en 1519 organizando su penetración en el país, iniciando por Veracruz, creando alianzas con los enemigos de los mexicas como los tlaxcaltecas. Poco a poco fue avanzando hasta llegar en Tenochtitlán, en donde logró tomar el control y manipular a Moctezuma para que le dijera a su pueblo que hiciera todo lo que él quería. Llegó un día en donde el pueblo quería realizar un ritual que acostumbraban en el Templo Mayor. Él los dejó, pero al momento de que realizaran su ritual, pensaron que querían atacarlos, por lo que surgió una de las matanzas más grandes y atroces de la conquista de México en 1520. Después de esta matanza es cuando el pueblo de Tenochtitlán dejó de quedarse callado. Cuando Hernán Cortés mandó a Moctezuma a calmarlos, le lanzaron una piedra en la cabeza, según así dice la leyenda, y él murió. Tras este suceso, solamente fue cuestión de tiempo para que los españoles tomaran el control por completo de España mediante diferentes tácticas, como el rodear por completo la ciudad y cortar sus suministros de agua. De esta manera debilitaron a las personas, ya que no podían entrar ni salir y no tenían alimentos ni agua. Lo segundo que hicieron fue simplemente dejarlos morir, porque había, además de todo esto, una epidemia con todas las enfermedades que ellos habían traído de su país, las cuales no conocían las personas del México prehispánico, así que murieron. Después de esto, finalmente Hernán Cortés funda Nueva España sobre las ruinas de Tenochtitlán en un acto de superioridad. Ahora entramos a la época de la colonia, cuando los españoles empiezan a vivir aquí y se crea un mestizaje. No solamente el biológico que ya conocemos, sino también el cultural y alimentario. Esto gracias a la introducción de nuevos ingredientes, técnicas y utensilios de origen europeo y asiático. Debido al área en la que nos estamos adentrando, que es la alimentación, vamos a hablar de sus aportaciones más importantes en este ámbito. Primero que nada, los utensilios. Trajeron cuchillos, tenedores, ollas y calderos, todos estos hechos de metal, al igual que trajeron vasos de vidrio y cerámica. Entre las técnicas que trajeron también estuvo la elaboración de embutidos, secado y cristalización de frutas y la preparación de alimentos en horno. Esto de la cristalización de frutas fue muy utilizado por las personas en la dieta de las personas de Nueva España, más que nada las que eran más adineradas, pero eso ya iré hablando más adelante. También aportaron alimentos como el trigo, el arroz, garbanzos, olivos, cerezas, uvas, duraznos, manzanas. Y de origen animal incorporaron el cerdo, la oveja, la gallina, sus huevos, la leche y sus derivados. La alimentación durante la colonia. Como podemos ver, la comida prehispánica sufrió modificaciones por la llegada de nuevos ingredientes y técnicas, por lo que surgió una mezcla entre esta y la comida española. Los indígenas que vivían en las ciudades fueron incorporando paulativamente el pan y el trigo y la carne. La carne más popular que había entre ellos era la de pollo y de gallina. También comían carne de cerdo, tocino, huevos, pato y codorniz guisados en una cazuela acompañados de tortillas. Entre los alimentos que no pudieron incorporar en su dieta estaba el carnero y la cabra, ya que decían que olían feo. Yéndonos un poco a los antecedentes, para dar un dato acerca de las tortillas, según la leyenda maya, las tortillas fueron creadas por campesinos que intentaron apaciguar el hambre de su rey. A principios de los 1500, los conquistadores españoles descubrieron que los aztecas elaboraban estos panes de maíz planos que eran importantes para sus dietas. Poco a poco ellos también la agregaron a la suya, ya que era un aporte de almidón, proteínas y su principal fuente de energía. Y estos fueron los que le dieron el nombre de tortilla. Con la introducción de estos alimentos también se diversificaron las formas de cocción. En España los alimentos se preparaban cocidos en agua, fritos en manteca de cerdo o en aceite de oliva y asados. Por su parte, los nativos solamente hervían o asaban sus alimentos, ya que la mayoría de los ingredientes de su dieta los consumían ya crudos. Para 1821, final de la colonia, la gastronomía mexicana ya se había transformado de manera significativa, pero una vez más recibió la influencia culinaria de otros países como Francia, Polonia, el Imperio Austrohúngaro en la época del segundo emperador de México, Maximiliano,
que si recordamos un poco, él llegó a nuestro país debido a todo este conflicto de liberales contra conservadores, en donde los conservadores pedían una monarquía, les trajeron a este rey, que resultó tener ideas un poco más acertadas con los liberales, por lo que terminaron fusilándolo. Pero bueno, esto es un dato de esta época más histórico que nada, pero seguimos con lo que es la comida, porque para entender cómo fue que se realizó esta fusión en donde encontramos la comida que consumimos actualmente, tiene que ver mucho con cultura y tradición. Comienzo con este dato que me pareció algo curioso, que es sobre la bebida, que fue una de las primeras cosas con las que se tuvieron que adaptar los españoles, porque los mesoamericanos tenían esta costumbre de tomar el agua hasta que terminaban por completo sus alimentos. Si tomabas un sorbo de agua, significaba que querías que se llevaran tu plato. Los españoles no sabían esto, por lo que cuando solían tomar agua entre comidas, cuando se daban cuenta ya no tenían su plato de comida. Al igual como es esto del agua, tuvieron que adaptarse a diferentes alimentos, ya que hubo un momento en donde se comenzaron a acabar los suyos. Los primeros alimentos que incluyeron en su dieta fue el chocolate, ya que descubrieron que los ayudaba a recuperar energía. También el chile, que bueno, es picoso, tuvieron que acostumbrarse, pero tiene una particularidad y es que es adictivo y hace que mientras más lo pruebes, más te guste y más quieras, por lo que terminaron teniendo esta misma forma de comer. La cocina europea también se transforma radicalmente con nuestros ingredientes. Nuestra gastronomía no se vio afectada ni modificada drásticamente, sino que más que nada se vio enriquecida gracias a la llegada de todos estos nuevos ingredientes que mencioné anteriormente. La manera en la que se fue fusionando los platillos de Nueva España, de España y Mesoamérica en Nueva España, fue gracias a la llegada de las esposas. Cuando llegaron los españoles, al principio solamente venían los varones. Al darse cuenta que comenzó a haber estos casos en donde los hombres abusaban de las mujeres indígenas, decidieron traer a las esposas, no por los actos de violación ni nada, sino porque no querían que se mezclaran entre sí. Entonces ellas llegan al país, empiezan las mesoamericanas o indígenas, comienzan a tomar los trabajos de sirvientas, de cocineras, esto haciendo inevitable que ellas añadieran su sazón. Esto ocurre incluso hoy en día. Una sopa con la misma receta no vas a ver igual si la hace tu abuela o la haces tú. Así que poco a poco estas mujeres fueron añadiendo su toque en la comida de las españolas. Aún así existían diferentes hábitos y diferentes alimentos que incluían más o menos en sus dietas dependiendo en el grupo en el que se encontraban. Comenzamos con las indígenas. Ellos hacían 3 comidas al día, 2 refrigerios que consistían en beber chocolate. Continuaron su dieta prehispánica a base de maíz, frijol, calabaza y chile, como ya les había mencionado en el video anterior. De igual manera conservaron sus costumbres de higiene y de comer poco. En los españoles fue un poco diferente. Estos tenían la mala costumbre de comer hasta hartarse, pero hablando un poco más de qué comían diariamente, en sus comidas de mediodía iniciaban con un caldo de pollo, seguida de un guisado de carne, papas cocidas o fritas en manteca, un asado de cerdo y un plato de frijoles al final. Toda comida acababa con una gran selección de dulces hechos con frutas y raíces del país, y a las 3 de la tarde se juntaban de nuevo para beber el chocolate. En los mestizos es donde la alimentación y cocina se aprecia mejor cómo fue la fusión de estas dos culturas. De aquí nace la cocina mexicana actual. Se incorporan los ingredientes traídos por los españoles de las preparaciones prehispánicas, por ejemplo los moli. Se adicionan especias y semillas oleaginosas, se utiliza la manteca en la preparación de alimentos que son capeados. De igual manera se siguen utilizando los molcajetes, metates y cazuelas de barro, pero también llegaron a convivir con los de metal, vidrio y cerámica que trajeron los españoles. En las viviendas mestizas se incorporó un lugar para cocinar que tenía ventana, al igual que usaban carbón vegetal en lugar de pencas de maguey. El ideal de una sociedad colonial para una mujer enfatizaba en la religión y un buen manejo de la casa. Desde los primeros tiempos de la colonia existieron centros para la enseñanza de niñas y jóvenes. Esto debido a teorías humanistas. Estas aseguraban que la alfabetización era un elemento básico para el funcionamiento de la sociedad moderna. A mediados del siglo XVI ya existían 5 escuelas de monjas para las hijas de los españoles, además de otras fundadas para huérfanas y mestizas.
Para aceptar a una mujer en las escuelas de los conventos se requería una licencia papal. Sin embargo, fueron tantas las licencias solicitadas que en las primeras décadas del siglo XVII se dispuso a las jóvenes o niñas que ya no necesitaban esta licencia papal, sino solamente el consentimiento del obispo y la aceptación del capítulo del convenio. Sin embargo, la educación para las niñas era muy costosa. Tomaban materias como la lectura, escritura, aritmética y en muchos casos también se impartía un latín básico, especialmente para las que siguieran el rito de la iglesia. Hablando de los tianguis, estos tienen su origen en el periodo prehispánico, que eran muy comunes en los centros ceremoniales en el centro de las ciudades prehispánicas. Al Hernán Cortés ver esto le gustó, así que decidió adoptarlo y también lo utilizó como una manera de evangelización hacia las personas, ya que como tenían esta costumbre de ir a los tianguis a abastecerse, realizar intercambios, ponían una iglesia cerca. Esa es la razón por qué en las iglesias encontramos tianguis. Hernán Cortés mandó a pavimentar las calles de Salamanca, en España, para también adoptar esta costumbre de los tianguis. Al igual que en Nueva España se realizó en La Traza, que es donde ahora se conocen como las primeras 5 cuadras de la Ciudad de México, sobre el antiguo recinto ceremonial. Su moneda era un real y esa moneda era la de menor denominación, pero pueden comprar muchas cosas con eso. Entonces si iban y querían, por ejemplo, solamente una penca de plátanos, pero con un real compraban una cantidad enorme y ellos solamente querían una penca, lo que hacían es que cambiaban su moneda por semillas de cacao. Estas semillas las podías comprar en el mismo mercado y se utilizaban como centavos, pero sí, la aportación principal que se tuvo en la época colonial fue que se adaptó a los tianguis que conocemos hoy en día gracias a Hernán Cortés, al igual que aquí se abastecían todas las personas de los diferentes alimentos e ingredientes que mencioné a lo largo del video. Como podemos ver, esta época fue crucial, ya que fue como obtuvimos los alimentos que tenemos hoy en día como sociedad, y marca un antes y un después en nuestra alimentación, que realmente no fue un cambio tan drástico. Como decía, nosotros seguimos conservando nuestras costumbres culinarias, pero después de esto se puede decir que sobrevivimos e enriquecimos un poco más nuestra cultura. Y bueno, eso es todo por el video de hoy y yo me despido.